Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente de verlos y que podamos juntos seguir aprendiendo del Señor a través de las clases, a través del estudio de la palabra. Espero que todos estén muy bien en casita, descansando, aprovechando estas vacaciones. Ojalá que todos estén muy bien. Vamos a comenzar orando, ¿ya? Como cada día vamos a comenzar orando. Señor, te damos muchas gracias en este día, gracias porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres quien nos cuida y agradecemos, Señor, porque eso nos da seguridad. Te damos gracias por este nuevo día que podemos junto con los niños aprender de tu palabra, Señor. Te pido que cada día pongas el deseo en ellos, en mí, de buscarte, Señor, de buscarte a través de tu palabra, de conocerte cada día más. Y te damos gracias por tus cuidados, Señor. Nos has guardado a la familia, donde ha habido enfermedad, tú has estado, Señor, donde ha habido problemas quizás de económicos, quizás familiares. Sabemos que tú estás, Señor, que tú eres fiel y siempre estás. Así que te agradecemos mucho y te agradezco por los niños que están ahí, que están cuidados por ti, cuidados por sus familias, Señor. Lo agradezco y oro por ellos y oro también por cada una de esas familias representadas, Señor ahí a través de esa pantalla, Señor. Te doy muchas gracias por ello, Señor, y te pido que les des cada día el deseo de permanecer fiel a ti, Señor, porque tú eres fiel a nosotros también, Señor, y tú te mereces la honra y la gloria. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús pedimos amén. Ya, chiquillos, nuevamente podemos seguir estudiando la palabra del Señor en este día domingo, 14 de febrero ya, se está yendo ya casi el verano, pero ha sido un tiempo rico de descansar en la casa, quizás algunos han podido salir y qué bueno, y quizás en algunas casas, algunos este día lo celebran como un día especial, como un día del amor, como un día de la amistad, que en muchos lados se celebra quizás en sus casas también, o quizás no. No importa, es un día comercial. Lo importante es que nosotros sí recordemos siempre de recordar que cada día es el día del Señor. Y el día domingo lo tomamos como un día especial para juntos como hermanos en comunidad reunirnos, hoy día a través de las pantallas, pero nos reunimos para escuchar y aprender y conocer más al Señor. Así que este día 14 de febrero, que todos afuera o la mayoría están celebrando el Día del Amor, nosotros también lo celebramos y celebramos el Día del Amor de Dios, pero no solo hoy, cada día. Y bueno, vamos a recordar en qué estamos. Estamos estudiando como un poquito de Elías, ¿cierto? Estamos estudiando un poco de eso y a través de la vida de Elías estamos conociendo más al Señor y estamos viendo quién es Él, ¿cierto? Y la semana pasada con la tía Caro estuvieron viendo cómo el Señor se manifestó con poder sin igual, ¿cierto? Cuando Elías desafía a estos profetas de Baal, que era un dios pagano, era otro dios, estos dioses que estaba Cera, estaba Baal, bueno, la verdad es que había muchos dioses, pero estos eran como los profetas de Baal, que Elías los desafía a que lo escuche su Dios y hagan un milagro, ¿cierto? El milagro de que se prendiera ese holocausto, el becerro que estaban poniendo, pero sin fuego, sino que el Dios de ellos lo prendiera, versus Elías decía, mi Dios Jehová, Dios Todopoderoso que podía prender esto. Bueno, sabemos, ¿cierto? Si no lo vieron, repasen la clase pasada y van a poder tener mejor la historia en que termina con que, por supuesto, el Dios ese Dios es pagano, Baal, no tenía ni un poder, por lo tanto no pudo prender el holocausto. No se prendió, por lo más que los profetas querían y lo llamaban y gritaban, no se prendió. Sin embargo, Jehová, nuestro Dios todopoderoso, prendió ese holocausto, no solo lo prendió, dice que consumió todo, la leña, dice que las piedras, dice que lamió el agua, es decir, fue como un milagro eh, no solo sorprendente, sino que algo que realmente que era imposible que pasara. Pero, ¿quién lo hizo posible? Dios. Bueno, pasó eso, entonces Elías, que era el profeta de Dios, y recordemos que Elías estaba quedando solo como profeta, porque ya todos los profetas de Dios habían sido mandados a matar. Estamos recordando, estoy haciendo memoria todavía, estamos en el reinado de Acab,
un rey del pueblo de Israel, ¿cierto?, que dice que fue un rey malo ante los ojos de Dios. Él hizo lo malo, fue uno de los más malos. Él se casó con Jezabel, y ella era, obviamente, no era del pueblo de Dios, por lo tanto, Acab no hizo caso en lo que el Señor les había enseñado muchos años antes, de que no tenía que haber mixtura, juntarse, unirse con otras personas que no fueran del pueblo de Dios, porque claramente iban a venir muchas consecuencias, como por ejemplo que estas otras personas que no eran del pueblo de Dios no iban a querer adorar a Dios, iban a querer adorar a sus dioses. Y es lo que pasa en este matrimonio, Acab con Jezabel. Acab del pueblo de Dios, él tenía todo el conocimiento, sabía todo lo de los mandamientos del Señor, todo lo que el Señor les había dicho para que fuesen guardados como nación, nación especial, apartada para Dios. Él sabía lo que tenía que hacer: glorificar a Dios, honrar a Dios, no adorar a otros dioses, no tener ídolos. Él lo sabía. Sin embargo, se casa con esta mujer que ella sí tenía muchos otros dioses. Entonces resulta que durante todo este periodo mandan a matar a todos los profetas de Dios, los van matando. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios, ¿qué decían? Que Dios era el único Dios, que no había que tener falsos dioses, no había que hacerse esculturas, estatuas. ¿Y qué pasaba en el tiempo de Acab? Mandó a construir altares a Baal, a Acera, hizo todo lo que Dios había dicho que no hicieran. Entonces cuando pasa esto de que el Señor, Dios mismo, hace este milagro de prender ese holocausto y le da toda la razón a lo que Elías estaba diciendo, confirma sus palabras de que su Dios era el único Dios todopoderoso, lo que pasa es que Elías manda, porque los otros no tuvieron ningún poder, ni los profetas, ni su Dios, de haber prendido esto. Por lo tanto, Elías dice que ellos son falsos profetas y dice: reúnanlos a todos, le dice al pueblo, reúnanlos a todos, júntenlos. ¿Y qué hace Elías? Los mata, porque era lo que la palabra de Dios decía, que ¿quiénes tenían que morir? Aquellos que tenían otros dioses, los que idolatraban, los que tenían otros ídolos, porque no estaban glorificando ni honrando al Señor. Bien, entonces terminamos como con lo de la semana pasada, que Elías mata a todos esos profetas, a los profetas de este falso Dios, ¿cierto? Los matan. Y aquí es donde llegamos a esta nueva historia, y les voy a ir a pedir que lean, que busquen en su Biblia. Si no son quizás tan rápido, va a estar igual escrito acá, lo anotan y luego lo corroboran, lo verifican ya ahí. Y vamos a ver aquí cuando ya Elías había hecho eso, que había matado a todos los falsos profetas, esto de este falso Dios. Y vamos aquí a esta historia, que es cuando Elías tiene que huir, y dice que Elías huye a Horeb. Horeb era un monte también más bien conocido, o también conocido como el monte Sinaí. ¿Ya? En algunas partes se dice Horeb, en otras Sinaí, y es el mismo monte, el mismo lugar. ¿Se acuerdan quién estuvo allí? ¿A quién Dios le habló en el monte Sinaí? ¿Lo recuerdan? Lo hemos visto en otras clases. Bien, si lo han recordado, súper bien, y si no, también, porque a uno se le puede olvidar estas cosas, pero es bueno recordarlo acá en la historia. Dios le habló en el monte Sinaí a Moisés, le entregó los mandamientos, ¿se acuerdan? Dios mismo escribió en las tablas ahí de la ley, escribió los mandamientos. Entonces es súper importante, digamos, como simbolismo este monte, porque se le llama también el monte de Dios, porque Dios ahí habla poderosamente. Y vemos aquí entonces en esta historia, vamos a ver cuando Elías huye hacia allá, ¿ya? Y dice, en Primera de Reyes, vamos a ver Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos del 1 al 4, vamos a leer, ¿ya? Dice: cuando Acab, este rey de los que yo les estaba hablando, ¿cierto? Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Vemos entonces que Elías en el pueblo de Israel estaba como nación misma, estaban pasando muchas cosas que tenían que ver con todo el pueblo estaba ya dándole la vuelta de la espalda a Dios,
tenían otros ídolos, como su rey había permitido esta adoración a tantos dioses, ellos también se estaban yendo por ese mal camino, no el camino que el Señor les había enseñado desde sus antepasados, de que solo había que adorar al Señor, ¿cierto? Yo le estaba recordando que Moisés, ¿cierto? Había recibido estos mandamientos de parte del Señor para que se los entregara al pueblo, y esto se fue traspasando de generación en generación. Ellos sabían lo que tenían que hacer, sin embargo, no lo estaban haciendo. Entonces llegamos a este momento cuando Elías, con la valentía que le daba el Señor, no era que él quisiera enfrentarse a esto, eran 450, dice, profetas de Baal y como 400 de Acera, o sea, eran muchos los profetas. No es que él se quería presentar ante ellos y decir, yo soy más fuerte, yo puedo pelear contra ustedes, yo soy bacán, yo me la puedo. No, no, Elías era un hombre como ustedes, como yo, que también él tenía sentimientos, tenía, y aquí en esta palabra que hemos visto ahora en forma especial nos habla de su miedo. Entonces, ¿por qué? Porque él hizo lo que el Señor le dijo. Él cumplió, él era muy obediente. Él sabía que si el Señor le daba una palabra y decía anda y entrégala, él lo tenía que hacer porque sabía quién lo respaldaba. Entonces, él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero luego, cuando se entera de que la esposa de Acab, Jezabel, se enojó mucho porque habían matado a los profetas de Baal, del dios que ella adoraba, ¿qué sentencia le dio? Le dijo, que me muera yo, que los dioses me maten, si mañana a esta misma hora tú no estás muerto. Entonces, Elías, ¿qué pasó? Huyó, tuvo miedo. ¿Será que, pucha, Elías, si conocía al Señor, ¿por qué tuvo miedo? O decir, ¿por qué no se quedó nomás esperando? Total, da lo mismo. No, pues Elías actuó como ustedes o como yo. ¿Ustedes han tenido miedo alguna vez? ¿A qué le tienen miedo? ¿O a qué le tenían miedo y ahora ya no? Pero luego están teniendo otros miedos. De repente uno tiene miedo a tantas cosas. A la edad de ustedes uno tiene miedo también porque hay cosas que uno no conoce. A la edad mía también. A la edad mía también. Hay cosas que uno no conoce y le tiene miedo igual. O de repente, qué sé yo, un temblor fuerte. En estos días ha temblado. De repente cuando estamos en invierno hay unos truenos, unos relámpagos, nos asustamos en la noche. O no sé, le pueden tener miedo que si salen a los perros. O yo cuando era chica, les voy a confesar, le tenía miedo como a dos cosas principalmente. Cuando hice esta clase empecé como a recordar y le tenía miedo como a dos cosas. Una era a la oscuridad. Le tenía miedo a la oscuridad, me daba miedo, llegaba la noche, me daba miedo, o no quería que me apagaran la luz, me daba miedo a la oscuridad. Levantarme al baño en la noche, mucho miedo, mucho miedo. Y lo otro que le tenía miedo, como yo era más bien tímida cuando chica, entonces le tenía miedo a no hacer amigos. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me pasaba, de repente tenía unas poquitas amigas en el colegio y de repente alguna compañera se iba o cambiaba de colegio, no sé, y yo tenía tanto miedo al siguiente año, en mis primeros días de clase, si iba a poder tener nuevas amigas o no. Tenía miedo, ¿les pasa a ustedes? De repente que tenemos miedo a esas cositas, o a estas que yo les decía como del tiempo, que sea un terremoto, que sea un tsunami, o al virus, a contagiarse, de repente podemos tener miedo a esas cosas. O a otras quizás que tienen más que ver con nuestro corazón, a que quizás algunos de ustedes ahí son de papitos separados, entonces a lo mejor tienen miedo que si ya el papá no está en la casa, ¿qué pasaría si no está la mamá? O tienen miedo al abandono, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar. Y tener miedo es como malo, no es una emoción, el Señor nos hizo así. El Señor nos hizo con estas emociones. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un poco de miedo? Como que pensamos mucho, se nos acelera un poquito el corazón, quizás si vamos en la calle y le tenemos miedo a los perros, a lo mejor sudamos porque nos pueden salir los perros, o si tembló después como que en la noche tenemos miedo a dormirnos solos, pasan esas cosas y estas son como sensaciones, como cosas que nuestra emoción cambia. A veces tener un poquito de miedo no es que esté mal, porque por ejemplo, si le tengo
un poco de miedo a los temblores y empieza a temblar, y a mí el miedo que me hace es a lo mejor pararme, y a lo mejor me puede salvar la vida si alcanzo a salir a la puerta de la casa, a lo mejor, ¿cierto? Entonces el miedo no es que sea algo malo, el problema es que se puede desbordar y puedo angustiarme y no saber controlar eso. Y vemos lo que le pasó a Eliseo. Perdón, a Elías. Entonces Elías tuvo miedo. Y tuvo miedo, la historia luego sigue, ahí misma en Primera de Reyes 19, va a seguir en que Elías huye, dice, y fue con su criado, pero en algún momento le dice al criado, quédate acá, y él siguió solo y se fue al desierto, y en algún momento, imagínense desierto, quizás mucho sol, quizás lo mismo que estaba agitado, su corazón tenía miedo, le escapaba porque sabía que lo querían matar. Y ahí en algún momento como que se enoja un poco y le dice al Señor, le demuestra, le dice lo que él siente y dice que en realidad, ¿saben lo que él quería? Quería morir. Dice, mátame aquí, pero le dice a Dios, es como yo prefiero morirme. Estaba tan asustado, estaba quizá a ver, sabía quién era Dios, sabía que Dios era fuerte, que lo que había hecho el Señor, había hecho llover en sequía, había hecho que este holocausto, ¿cierto? Que nadie lo prendió con un fosforito, ¿no? Bajó fuego del cielo y el Señor consumió todo, sabía el poder del Señor, sin embargo, su corazón igual tuvo miedo. Y es muy importante que leamos esta historia porque nos recuerda que los hombres que salen en la Biblia y mujeres son igual a nosotros y el Señor eso nos quiere enseñar. No solo como quién era Elías, sino que cómo se muestra Dios a través de la vida de Elías, cómo se muestra dándole fortaleza a Elías. ¿Y qué pasó? Elías dice que en algún momento se quedó dormido porque ya estaba fatigado, cansado, y que dice que viene milagrosamente, viene y lo toca hacia el hombro. ¿Y quién era? No miró para atrás. ¿Y quién era? Era un ángel que venía y le dice, vamos, Elías, levántate, camino te queda. ¿Y qué es lo que le da? Porque sabía que estaba fatigado, que estaba cansado, que estaba el desierto, todo lo que había, los kilómetros que había tenido que caminar hasta llegar allá al monte Oreb. ¿Y qué es lo que él le da? Le dice que le da un pancito, una tortillita, de estas que a Elías le gustaba, porque el Señor nos conoce, sabe lo que nos gusta, lo que no, y le dio una tortillita y agua. Y que comiera, y dice que él comió, pero se volvió a quedar dormido, donde estaba como cansado y temeroso, y viene el ángel de nuevo, y lo despierta, y es Dios mismo hablándole, y le dice, vamos Elías, levántate, que camino te resta. Tenía que seguir, porque necesitaba Elías no solo saber que Dios existía, sino que ahora en este periodo de temor, conocer a este Dios que le iba a dar la valentía de seguir adelante. Elías había sido muy obediente a la voz del Señor. Sin embargo, aquí vemos a un Elías cansado, temeroso, como quizás muchas veces nosotros lo pasamos, chiquillos. Como a lo mejor ustedes muchas veces tienen miedo de algunas situaciones, como yo les decía, quizás que el virus, que no le vaya a dar a mi abuelito, a mi abuelita, a mis papás, que no se vaya a ir alguien de la casa. ¿Qué va a pasar cuando volvamos al colegio? Quizás voy a tener que ir a otro colegio, voy a volver a tener amigos, quizás, no sé, hay tantas cosas que les pueden dar miedo. Sin embargo, esta historia de Elías nos muestra quién es el Señor. Y vemos a este Elías que camina, sigue y dice que lo que comió, es decir, tomar fuerza en el Señor, que estaba representado en este momento en esta comida, dice que le dio sustento para seguir 40 días y 40 noches por el desierto. O sea, imagínense lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto tan sencillo. Y dice que él se esconde en una cueva, y ahí en esa cueva dice que él necesitaba como tener la fortaleza. En realidad estaba escondiéndose, todavía se estaba escondiendo, porque todavía tenía miedo que venían por él y lo querían matar. Entonces dice que en ese momento que Dios mismo y le habla, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Le dice, ven, párate afuera, ponte aquí al frentecito de la montaña. Y dice que viene un viento muy fuerte, fuertísimo, tiene que haber sido como un huracán, porque dice que las piedras no se quedaban, los peñascos caían. Y dice que Elías pensó ahí y Dios no estaba en eso. En la fortaleza de ese viento no estaba, dice. Luego de eso dice que viene un terremoto, que cayeron todas las piedras, se cayeron los montes. Y ahí Dios no estaba en ese terremoto, sabiendo que el que está provocando todo eso en la naturaleza es Dios mismo. Pero Dios no le estaba hablando ahí. Dice que luego de eso viene un incendio, dice que baja fuego, que se empieza a quemar todo ahí, y que dice que Dios no estaba ahí. Y que de repente dice que hubo un silbo apacible, es decir, como un susurro, una voz suavecita, y dice que Elías ahí sintió la presencia del Señor, se tapó su rostro porque sabía que Dios estaba ahí. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios? Él estaba ahí
En el silencio. Cuando nadie le estaba hablando, cuando nadie le estaba diciendo, vamos, corre Elías por tu vida, o ya Elías, tranquilo, deja de correr, si yo ya te salvé. No, no había una voz fuerte que le estaba diciendo eso. Sin embargo, él sintió la presencia del Señor en ese susurro suave. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, chiquillos, cuando a veces tenemos estos miedos y tenemos que ir a buscar al Señor. Y quizás no lo vamos a encontrar en que nos diga fuertemente un ángel en que, vamos, aquí estoy yo. No, pero vamos a orar y vamos a sentir la paz del Señor, la tranquilidad del Señor. ¿Ya? Vamos a leer solo un par de referencias para que como que confirmemos esto. Lo sabemos, pero la palabra del Señor, que es tan bueno, nos confirma a estas cosas. Y vamos a leer en Josué 1, versículo 9, cuando le está hablando a Josué, y con todo este temor que tenía por el pueblo, cómo se estaba levantando, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Chiquillo, el Señor está con nosotros en todo lugar, en todo tiempo, y el Señor nos dice, que no temamos, no que no temamos porque nosotros la podemos, somos bacán para ser amigos, no tengamos miedo que si viene un terremoto no nos pasa nada, no tememos porque nuestra confianza está en el Señor. Y cuando tenemos estas emociones de miedo, que es normal que les pasen a ustedes y a mí, cuando vienen estas emociones, vamos al Señor y vamos y vemos en su palabra quién es Él, lo grande, lo poderoso, lo fuerte que es Él. Les voy a hacer que lean el Salmo 27. Salmo 27. ¿Dónde está? Salmo 27, versículos del 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La palabra del Señor nos recuerda quién es el Señor. Y los animo, chiquillos, cuando estén pasando por cualquier cosita, aunque sea una cosita pequeña de temor, ojalá háblenlo con alguien, papá, mamá, hermano, con quien sea. Traten de hablarlo y decir, me está dando miedo, no sé, en la noche, me está dando miedo salir a la calle por miedo a contagiarme, me está dando miedo que donde hemos estado tanto tiempo en la casa, quizás después no voy a poder tener amigos, lo que sea, háblenlo, abran su corazón y háblenlo. Y luego que lo hablen, llévenlo al Señor, oremos al Señor y confiemos. Dice que no nos debemos tener temor de aquellas cosas porque el Señor está con nosotros. ¿De qué tenemos que temer? De los que se burlan de nosotros, del virus, de que si la tormenta, de que si un temblor. Si el Señor controla eso, Él es el que creó todo. Por lo tanto, Él es nuestro poderoso gigante, el que nos defiende. Por lo tanto, chiquillos, si tienen temores de algunas cosas, no sientan vergüenza. Es normal. Nosotros los adultos también tenemos temor. Tenemos algunos mieditos por ahí de algunas cositas, incluso de cosas que no han pasado. A veces los adultos somos un poquito más temerosos que ustedes en algunas cosas. Los niños a veces tienen miedo de cosas más que conocen. Que si el terremoto, que si el temblor, que si, no sé, los perros, lo que sea, la oscuridad, cosas que conocen. Y nosotros a veces los adultos tenemos miedo de cosas que no conocemos, cosas que ni siquiera han pasado y ya les tenemos miedo. Y ahí es donde tenemos que recordar, ustedes y nosotros, que el Señor es el Todopoderoso. Él es el que nos defiende y como dice su palabra, no nos va a dejar. Ya mis chiquillos queridos, entonces los animo a eso. No se sientan mal, terrible. Elías tuvo miedo y huyó porque tenía miedo que lo mataran. Era un miedo real. Era real, porque ya habían matado a todos los otros profetas. Él tenía un miedo real. Sin embargo, en algún momento el Señor le habló en forma suave y apacible. Y Dios estaba allí. Dios está en todo momento, está con ustedes, está conmigo, está con sus hijos. Y eso es lo maravilloso de tener a este Dios, que podemos confiar plenamente porque Él es fiel y Él estará con nosotros. ¿Ya? Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias porque
porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y confiamos en ti, Señor. Y recuérdanos estas cosas, recuérdanos a través de tu palabra, cuando estemos pasando por algún tiempo de miedos, de distintas dificultades o cosas que nos asustan en nuestra cabeza. Recuérdanos quién eres tú, Señor. Porque eso es lo maravilloso. ¿Quién eres tú, Señor? No quiénes somos nosotros. Porque a veces nos sentimos que podemos ser débiles ante algunas situaciones. Los niños pueden sentirse que son pequeñitos y si están solos en las casas, ¿qué pasaría si algo malo sucede? No tiene que ver con su tamaño, con su edad, no tiene que ver con que nosotros los grandes podemos, no, tiene que ver todo contigo, Señor. Recuérdanos esto, Señor, que tú eres el poderoso, eres el todopoderoso, Señor, el creador de todo. Tú nos formaste en la guatita de nuestras mamás, por lo tanto tú sabes cada una de nuestras células y conoces todo. Sabes qué nos da miedo, sabes qué nos da seguridad. Y por sobre todo, Señor, recuérdanos esto, que eres tú quien nos da la paz, la tranquilidad. En ti podemos vivir confiados. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te pido que siga obrando en los corazones de los niños, Señor, y de su familia y de cada uno de nosotros para que cada día te glorifiquemos y te honremos a ti, Señor. Gracias, papá. En tu nombre, Jesús, pedimos. Amén. Ya, mis chiquillos queridos, que estén muy bien. Algún día nos volveremos a ver, nos abrazaremos algún día en la iglesia, si Dios así lo permite, y si no, nos seguimos comunicando a través de las pantallas y seguimos estudiando al Señor. Un beso, que estén muy bien.